Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Kenaan. Vayeshev significa habitó Jacob en la tierra donde vivió su padre, en la tierra de Kenaan. Explica Rashi que en realidad la Torá se preocupó en explicar con detalle la vida de Jacob más que la vida de Esaú. Nuestro patriarca Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. La vida de Esaú fue comentada toda en síntesis, muy rápido. Cuando llegó a la vida de Jacob, se extendió y habló y explicó, y trae un famoso ejemplo. Un señor se le perdió un pequeño diamante en la playa, en la arena. ¿Qué hace él? Agarra toda la arena y se pone a cernir la arena. ¿Para qué se pone a cernir arena? Para conseguir el diamante que está dentro de la arena. Una vez que consigue el diamante, ¿qué hace con toda la arena que queda? La guarda, se la lleva a la casa. Lo bota. Bota todo, porque eso no sirve. Y si igual pasó con quién, con la Torá, empieza a comentar la vida de Esaú como sirviendo la arena. Cuando consigue una perla, que es Jacob y sus hijos, lo agarra y se la lleva a la casa. Por eso, aunque la Torá nos comenta también la vida de Esaú, después termina especificando la vida de Jacob. Pero dice que Jacob vivió en la tierra donde habitaban sus padres, en la tierra de Kenaan. ¿Cuál es el punto de la tierra donde habitaba su padre? ¿Por qué especifica eso? Había un gran rabino que se llamaba Rabbenu Behaye ben Pekuda. ¿Escuchaban hablar de él? Un gran rabino en España. Y él agarró y explicó aquí cuál es el énfasis que pone la Torá en la tierra donde vivía su padre. ¿Qué importa que vivía ahí su padre? La Torá no está para contar cuentos, está para decir cosas, mensajes. ¿Y cuál es el punto de especificar la vida del padre? Responde y dice, de aquí se aprende que la persona debe seguir los pasos trazados por su familia, por sus padres, por sus antepasados. Por ejemplo, si él ve que su abuelo se llamaba tal nombre, su padre se llamaba tal nombre, ahora él tiene que nombrar a sus hijos, que los nombre con el mismo nombre, para seguir la tradición de la familia. Hay cosas, costumbres, halajot, minhagim, tradiciones que se llevan en la familia y hay que mantenerlas. Y el Rambam tenía un hijo, dos hijos en realidad. Uno de los hijos de Rambam, ¿cómo se llamaba? Abraham. Rabbi Abraham ben Rambam. Y él dice algo muy curioso en una carta que mandó. Dice, incluso costumbres de comidas. Si tu abuelo comía tal comida en Rosh Hashanah, es bueno que tú mantengas esa misma comida en Rosh Hashanah. Si tu abuelo le gustaba comer en Shabbat tal plato de comida, y eso es lo que se comía en la casa, mantenga las costumbres. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Dice, todas las costumbres de Israel fueron fijadas, no así nomás. Si tú ves que comen algo, es por algo. Por ejemplo, hay una comunidad judía que comía en Shabbat, los viernes en la noche, que comían un pastel de papa. ¿Qué es un pastel de papa? Papa, carne y papa. Lo ponían en el horno y esa era la costumbre de ellos viernes en la noche. Y uno de esas familias me vino a preguntar, me dice, Rabino, esa es la tradición de mi familia, pero a mí no me gusta el pastel de papa. ¿Puedo cambiarlo por otra cosa? ¿Qué otra cosa? Quiere un bistec de carne con papitas fritas. Dice que es más rico. Ese pastel de papa dice que pasó de moda. ¿Puede cambiarlo o no? Me preguntó. Le dije, ¿y por qué tus padres comían eso? No sé, así comían bien en la noche. Yo le dije, yo te voy a enseñar por qué comían eso. Le abrí el Rabbi Moshe Isserlich, que era el rabino principal de Cracovia, y vivió 33 años. Y escribió 33 libros. Y falleció el 33 del Omer. Este gran rabino escribió algo muy curioso. Escribió en su libro, en el capítulo de Ora Haim,
249, dice lo siguiente: si tú quieres saber por qué se come en Shabbat masa, carne y masa, porque así bajaba el maná del cielo. Venía shichvat atal, una capa de masa, otra shichvat atal arriba y en medio el maná. Y entonces cuando la persona come de la misma manera como se comía el maná, está recordando Zehel Haman, para recordar esa comida milagrosa que comían nuestros antepasados en el desierto cuando salieron de Egipto. Se come eso. Yo le dije: ¿tú sabías que por eso ustedes comen el pastel ese? Y dice: no tenía idea. Y dije: eso está registrado en libros hace más de 1000 años. Ustedes mantienen esa tradición en la familia. 1000 años, generación tras generación, recordando el maná. ¿Tú lo vas a anular ahorita? Le dije: si quieres te doy un consejo. Pon un pedacito del pastel de papa y al lado pon el bistec con la papa. Pero no pierda la costumbre que hacían tus antepasados, porque todas sus cosas que hacían, y el Sorotam de Harere Kodesh. La gente tiene que cuidar esas mitzvot, costumbres que hacían sus padres, sus abuelos. A veces la gente las desprecia porque no sabe, falta de conocimiento. Pero si uno investiga y analiza y busca, consigue que cada cosa no se hacía así por hacer. Porque en esas épocas la gente era muy cuidadosa, se fijaba bien lo que hacía. Por eso dice Jacob vino, ¿dónde fue a vivir? En la tierra de Canaán. ¿Y qué? Donde vivía su padre. Quería seguir el lineamiento que le enseñó su padre Abraham Isaac. Él era propio genio, gaón de Torah y todo. Pero decía: yo quiero seguir las tradiciones de mi padre, las que me enseñó mi padre. Por eso, Rabotai, es muy importante este tema. Las personas tienen que mantener las cosas, costumbres en las casas de cada familia. Eso es muy importante. Uno una vez me dijo: pero ¿por qué no unificar todo y hacer todo una sola costumbre? Este come kibbeh, este come meashi, este come no sé qué, se revuelve todo. Vamos a hacer una sola costumbre y así fijamos todo como una sola cosa. Le dije y le contesté y le pregunté: tú cuando comes en tu casa, un día comes pescado, un día comes carne, un día comes pollo, un día arroz, vamos a unificar todo, todos los días come pollo con papa, todos los días, 120 años. Dice: ¿qué quiere? ¿Que me salgan plumas? No puedo comer todos los días pollo. Le dije: ¿y tú quieres que Dios reciba la misma bendición de todos todo el tiempo? Dale variar un poquito. Cada casa judía tiene otras costumbres. Esa variedad lo hace bonito, lo hace lindo. No tiene que ver lo negativo. Por eso es importante que las personas mantengan esas costumbres, esas tradiciones de familias que vienen de generaciones tras generaciones. Muy importante no anularlas, no despreciarlas, no rechazarlas, todo lo contrario, alimentarlas, reforzarlas y darles su importancia y su valor. Y eso es lo que hizo nuestro patriarca Jacob. Así explica el gran rabino Behaye Ben Pekoda en su libro de Rabenu Behaye a la Torah. Eso es lo que pasó con quién, con Jacob Avinu. Vayeshev Jacob be'eretz megurei aviv be'eretz Kenan. Él llegó aquí a la finalidad de vivir en la tierra de Kenan. Explica nuestro Jajamim: Bikesh Jacob lisheb beshalva kafatz alav rugzo shel Esav. Eso hay distintas versiones en ese midrash que dice que Jacob quería como tranquilidad. Cuando Jacob quería tranquilidad, ¿qué le dijo Dios? Los tzadikim no les alcanza todo lo que tienen en Olam Haba. ¿Quieren también aquí tranquilidad? ¿No le alcanza todo lo que le estoy pagando arriba? Dicen algunos Jajamim, me contaron que una vez le preguntaron eso a Jajam Zion Levi y dijo que ese midrash es un error. ¿Por qué un error? Porque dice que los tzadikim tienen que tener también paz en este mundo, se lo merecen. Pero hay algo ahí, un punto ahí, que es que Jacob Avinu, dice el Jajamim, en este momento pasó una vida muy difícil. Se acaba de escapar de Esav, acaba de resolver el problema con su hija Dinah, que fue secuestrada y violada, acaba de pasar guerra con el ángel, agarra de enfrentarse con Labán. ¿Y qué le llega enseguida después?
un problema de este tamaño con su hijo Yosef. Dice, ¿cuántos problemas pasan en la vida? ¿Cuántas situaciones pasan en su vida? Entonces, como el Midrash dice, pobrecito Jacob, lástima, misken. Y supuestamente era el más tzadik, el más tam, el más bueno, el más correcto. Pero hay que saber que las cosas que le suceden a la persona en la vida depende cómo uno lo quiere ver. Tú lo puedes ver como un problema o lo puedes ver como una elevación. Él de todas estas cosas se elevó, aprendió, superó, creció y superó situaciones, llegó a niveles altos, tan altos como dije el otro día, que su figura quedó empotrada en el trono celestial de Dios para la eternidad. Imagínense a qué nivel llegó. Porque tuvo que pasar varias trabas, pero las superó todas y las supo subir con éxito. ¿Qué sucede después? Él le toledot Jacob. Esta es la descendencia de Jacob, dice el versículo. Yosef ben Sheva Esre Shana. Yosef tiene 17 años. ¿Y qué hacía en esa edad? Hayá roe tehab batzon. Estaba guardando, cuidando el ganado junto con sus hermanos. Beunar era compañero, era amigo de los hijos de Bilhá y de los hijos de Zilpá, las mujeres de su padre. Vayabe Yosef et dibatam ra'a el Abihem. Y traía Yosef la mala lengua a su padre por lo que hacían sus hermanos. Aquí, enseguida, cuando uno empieza el versículo, tiene que entender algo. Dice, esta es la descendencia de Jacob. Yosef tiene 17 años. Si tú vas a decir la descendencia de Jacob, ¿cuál es? Los 12 hijos que tenía. Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef, Binyamin. 12 hijos. Pero dice la descendencia de Jacob, Yosef, uno solo. ¿Por qué? Dice el Midrash, no, porque Yosef se parecía mucho a su padre. ¿Qué tiene que ver? Si se parece mucho a su padre, ¿no hay que nombrar a los demás hermanos? ¿A los demás no sirven, no valen? Aquí nos quiere transmitir un mensaje. La persona piensa que es descendencia, los hijos biológicos. Es verdad, hijos biológicos es descendencia. Pero hay algo que la Torah nos quiere transmitir. La descendencia verdadera no son los hijos biológicos, son los hijos que siguen el camino que educó el padre. Siguen el camino de la familia. Esos son los hijos verdaderos. Hay personas que tienen hijos y los hijos están en otros caminos. Entonces, ¿qué? Son hijos tuyos, pero no son hijos, no se comportan como hijos. No hay un trato como hijos. Ayer vino un señor a hablar conmigo, me dice, Rabino, tengo un problema, que mi hijo me mandó un mensaje, papá, no quiero que seas más mi papá, no te conozco, no hables más conmigo. Me preguntó, ¿qué tengo que hacer? Búscate otra madre. Le dije, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Teshuvá. Dice, ¿por qué teshuvá? Le digo, algo malo habrás hecho que te distanciaste tanto de tus hijos, porque los hijos no es nada más tenerlos y ya, es tenerlos, mantenerlos y crear ese lazo que sean tus hijos. Les tengo que contar algo que pasó. Había un gran rabino en Turquía, se llamaba Rabbi Ishmael HaKohen, en Izmirna. Este Rabbi Ishmael HaKohen era un gran rabino, genio. Estaba estudiando la yeshiva toda su vida, se casó y no tuvo suerte de tener hijos. Cuando no tuvo hijos, ¿qué hizo? Buscó, en esa época se esperaba 10 años. Después de 10 años le daban un año más para rezar. Después de ese año más se divorció, se casó con otra mujer, a ver si quiere tener hijos. La segunda, 10 años, ¿y qué pasó? No tiene hijos. Un año más para rezar, no hay hijos. ¿Cuántos años ya pasaron? 22. Muy bien, llevan bien aquí la matemática. Después de eso se casó con una tercera mujer. ¿Qué creen ustedes? ¿Que tuvo hijos? No tuvo hijos. Cuando no tuvo hijos con la tercera mujer, entendió que el problema no es ella, sino quién es el problema, él. Doctores, para aquí, para allá, no se pudo hacer nada en esa época. Cuando vio que la situación está tan difícil, decidió, si no puedo tener hijos, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un libro de Torah y que el libro
sea como mi hijo. Y empezó a escribir un libro de Torah. ¿Cómo le llamó al libro? Zera Emet. ¿Qué significa Zera Emet? La descendencia verdadera. Hasta hoy en día yo tengo el libro Sheelot Uchuvot Zera Emet. Tenía ya como 70 años. Vio que Dios le da más vida. Dice, uno no quiere tener un solo hijo, quiere tener varios. Voy a hacer un segundo hijo. ¿Quién es un segundo hijo? Segundo libro. Zera Emet, toma dos. Vio que tiene vida y tiene salud, hizo el tercer tomo. Y esos libros, hasta hoy en día, casi que cada rabino que dictamina leyes alajot y profundiza la alajá, no se mueve sin ese libro, y tiene que llegar a ese libro en algún momento. Muy profundo y muy bien en la alajá. Dice, ¿quién sabe si Dios no le hizo todo para que tengamos esos 3 libros? Pero ¿cómo él le llamó al libro? Descendencia verdadera. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir, esa es mi descendencia verdadera porque ahí está el fruto de mis manos. ¿Qué sirve tener un hijo si él no sigue los caminos que uno les trazó, que uno los guió, que uno le dio? Por eso la educación es tan fundamental. Y dice, ¿quién es el hijo que representa la descendencia de Jacob? Yosef. Porque él es el que más seguía los caminos del padre y es el que vivió una vida tan similar a la del padre y que su comportamiento era tan parecido al padre que la Torah dice de todos los hijos, ¿quién es la descendencia? Yosef. Para enseñarnos cómo uno ver el tema de la descendencia, cómo ver el tema de los hijos y cuánto estar pendiente en su educación. No es suficiente tener un hijo, como dije, y meterlo al colegio. No alcanza el colegio. El padre tiene que estar encima. La responsabilidad principal de educar al hijo es del padre. No crean que se los digo porque estoy hablando con padres. No, pero estoy hablando porque esa es la verdad. La responsabilidad de educar al hijo es del padre y él tiene que estar pendiente, que estudia, que aprenda, que siga nuestras tradiciones, nuestras costumbres y que pueda ser un buen judío. Esa responsabilidad nuestra como padre, y eso es lo que hace que el hijo sea tu descendencia. Si no, puede ser tu hijo biológico, pero no es, mira como que le mandó no eres mi padre. ¿Cómo es capaz de escribir algo así? Bueno, eso es el fruto de deterioro de relación que llegó a ese extremo. Y esto es lo que habla de la descendencia de Jacob. Yosef tiene 17 años en Sheva Estreshana, Hayá Roe Etehav Batzon. Fíjense bien. No dice Hayá Roe Aim Ehav Batzon. Gramáticamente en hebreo, si él estaba guardando el ganado con sus hermanos, ¿cómo debería decir? Hayá Roe Aim Ehav. Con sus hermanos. Dice Et Ehav, a sus hermanos. Roe, ¿qué significa? Un pastor. Cuando tú dices que estaba pastando a sus hermanos, que él cómo veía a sus hermanos, como un ganado que tenía que ser el pastor de ellos. Hayá Roe Et Ehav Batzon. Él era el pastor de los hermanos. Significa que ¿quién era el ganado? Los hermanos. Significa que él, siendo el hijo de los más chiquitos, 17 años, ¿y qué hacía él? Estaba pasando y regañando a los hermanos. Pero ya va, hay un principio de la religión, que si uno ve a un hermano, a un compañero que está haciendo algo negativo, ¿qué tiene que hacerle? Reclamarle, enseñarle. Como dice el versículo, Ojeach tojiach et amiteja, tienes que reclamar y enseñar a tu hermano. Y tú tienes que reclamar y enseñar a tu hermano. ¿Cómo es posible que se le critica a Yosef? ¿Por qué le llama la atención a sus hermanos? Porque el versículo continúa y dice Lotizá alav het. ¿Qué significa Lotizá alav het? No cargues sobre él una falta. ¿Qué significa cargues una falta? Tienes que saber cómo llamar la atención, cuándo y a quién. Hay que llamar la atención, pero hay que saber cómo hacerlo. Era un joven de 17 años, reclamando a los hermanos mayores. ¿Qué ocurrió? En vez de resolver, de ayudar, de arreglarse con ellos, de mejorar la relación con ellos, ¿qué sucede? Se crea una envidia, un problema, una discusión entre los hermanos. Y aquí la Torah por eso insinúa con ese versículo, lo que dice insinúa lo que él estaba haciendo y la manera
cómo estaba manejando con sus hermanos. Y continúa diciendo que, dice, Vehunar et bene Bilha ve'et zene Zilpa. Era un joven. ¿Qué significa que era un joven? Explica el Midrash Rabbah que se comportaba como joven. Dice el Midrash, ¿qué hacen los jóvenes? Los jóvenes están todo el tiempo peinando, arreglando, diciéndose bonito, pendientes de la estética física. Y dice que Yosef Atzadik estaba pendiente de ¿qué? De arreglarse el pelo, de arreglarse los ojos para que se vea bonito, se vea guapo. Pregunta al Jajamim, Yosef Atzadik, que dice que seguía el camino del padre, que era un muchacho tan bueno, estaba pendiente de su físico, estaba pendiente así de la cosa física. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo critica de esa manera? Explica el Seforno y dice el Seforno, para enseñarte algo importante, que esa acción de joven es que le llevó al problema que le llevó. Todo el problema del pleito con los hermanos, todo era porque hizo una acción que hace nada más un joven, que de meterse con los hermanos mayores de una manera que él creía que iba a arreglar el mundo, y después se metió en un problema. Si no lo dice el Seforno, yo no soy capaz de criticar una acción de Jacob Avinu, pero hablando de la vestimenta, que estaba pendiente de verse bien, eso tiene un punto de vista diferente también, que Yosef se sabe que era el que más estudiaba con su padre. Sí, dice el Midrash, de todos los hermanos el que más estaba pendiente de estudiar Torah era Yosef. Decía Yosef, tenía aquella filosofía que si él estudia Torah, ¿qué tiene que ser? Verse bonito, bien. ¿Por qué? Porque decía, cuando la gente ve un estudiante de Torah y que se ve bien, ¿qué hace? Que la gente, Kiddush Hashem, que la gente diga, mira qué bien se ve un estudiante de Torah. Pero la Torah lo critica porque tiene que ser hasta cierto límite. Como pregunta el Talmud del Masejet Berajot, ¿qué ropa se tiene que vestir un Talmid Jajam, un estudiante de Torah? Hay una ropa de ricos, una ropa mediana, una ropa de pobres. ¿Cuál ropa tiene que vestirse un estudiante de Torah? Contesta la Gemara, mediana. Pero una cosa, siempre limpia. Y si un jajam tiene en la ropa una mancha, no quiero decir lo que dice la Gemara por él, porque me da miedo, a lo mejor un día salgo con una mancha. ¿Y por qué tan estricto? Porque él representa el nombre de Hashem. Tiene que vestirse bien, pero tiene que saber el límite. Y cuando sabe el límite y se viste bien, santifica el nombre de Hashem, que siempre lo ven ordenado, siempre lo ven limpio, siempre está como debe estar una persona así. Y eso es lo que aquí Yosef dice, se está arreglando, pero parece que se arregló más de lo normal. ¿Y eso qué causó? Causó parte del problema, como vamos a seguir más adelante viendo. Veunar el Bene Bilha ve Bene Zilpa. Se juntaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa. ¿Quiénes eran los hijos de Bilha y Zilpa? Ellas eran las sirvientas. Y los hijos de ellas estaban como despreciados en los ojos del resto de los hermanos. Porque los hermanos decían, ustedes son los hijos de la sirvienta. Y lo veían así como de segunda. Y Yosef que decía, no, ellos son también hermanos nuestros, tenemos que tratarlos de primera. Y abogaba por ellos y peleaba por ellos. Y ahí se creó también cierto roce, cierto problema entre ellos. Ahora yo les pregunto, ¿era correcto lo que decía Yosef o no? Sí. ¿Ellos son también hermanos o no? No. ¿Que estaban mal que los traten de segunda? Estaba correcto, tienes razón, ellos son hijos de Jacob igual. Si es verdad lo que dice, ¿por qué le causó esto a Yosef un problema? ¿Por qué por esta razón, una de las razones que le causó que lo vendan, casi lo matan, lo meten en todo un problema? Si él abogó por la verdad, él hizo la verdad. Muchas veces la persona lucha para la verdad y va preso. ¿No lo han visto eso nunca? A lo largo de la historia se ve mucho. Gente que lucha por principios verdaderos, correctos, y termina preso. ¿Saben por qué? Sin traer ejemplos.
¿Sabes por qué es así? ¿Sabes por qué? Porque la verdad es la verdad, pero como dije al principio, hay que saber cuándo y cómo presentarla. Si tú eres el hijo menor, tú eres el hijo más pequeño, y vas a luchar contra tus hermanos mayores por un principio así, de una vez tienes que saber que la lucha está perdida. Entonces, ¿qué? Tienes que saber cómo presentarlo. Tienes que saber cómo hacer para que lo respeten, pero no vayas directo así porque sabes que no funciona. Y eso es lo que la Torah dice, Beunar, como explica el Seforno, que ¿qué hizo? Mi penene arutó por su juventud. Dice, lo nisab lo itbonen la harit davar, no entendió que esto iba a pasar un problema. ¿Por qué? Él es joven, tenía que consultar antes, analizar con la gente mayor, con experiencia, para que lo orienten, le enseñen cómo reaccionar y cómo hacer. No sé si les conté una vez lo que una vez nos dijo a nosotros nuestro maestro, mi maestro, el Rav Shach, dijo Zichrono Libraja. Nos enseñó algo, preguntó algo él y dice, ¿por qué Dios le dio la fuerza, el poder a los jóvenes y la experiencia a los ancianos? ¿Y cómo quiere que sea? Si imagínate tú que Dios a los jóvenes los haría débiles y a los ancianos fuertes para trabajar. Sería lo ideal, porque una vez que la persona es mayor, pasó experiencia, aprendió todo, ahora que trabaje va a tener más éxito. Debería Dios hacerle la fuerza a la gente anciana y la debilidad a los jóvenes, que una vez que uno es anciano, que tiene experiencia, que aprendió en la vida, ahora empieza a trabajar. Y cuando es joven, que lo haga flojito así, que no haga nada, que aprenda. Y cuando se pone mayor, que empiece a trabajar a los 70 años, que empiece la carrera. ¿Qué les parece la pregunta de mi maestro? Buena pregunta. ¿Sabe lo que respondió? Dijo algo que es verdad. Si Dios hizo a los jóvenes sin experiencia, pero con fuerza a trabajar, y a los ancianos con experiencia, ¿para qué? Para que aprendan a consultar a los mayores. Dios quiso que la gente pueda construir un mundo consultando en conjunto. Si hubiera puesto al mayor con experiencia y con conocimiento, él hubiera hecho todo solo sin consultar a nadie. Dios quería que la persona consulte y pregunte. ¿Qué hizo? Le quitó la experiencia al joven para que tenga que preguntar a que tiene experiencia. Y cuando vaya a hacer alguna acción, esté bien hecha en el momento correcto. Miren qué sabia la idea. Y eso es lo que aquí dice el Seforno, cuando la persona tiene que tener experiencia para poder saber. Vayabé Yosef, y trajo Yosef Dibatam Ra'a el Abiem. Trajo Yosef malos comentarios al padre. Yo les hago pregunta: ¿bien o mal traer malos comentarios al padre? Mal. Sí, me lo suena, ¿no? Si yo veo un hermano mío que sale a la calle y cuando está en la calle se come un sándwich de cochino, quiero ir a comentarle a mi papá y a mi mamá para que sepan, ¿bueno o malo? Bueno. ¿Me quedo callado y que el niño haga lo que sea o tengo que decir al padre? Hay que hablarle al muchacho con calma y explicarle. ¿Pero hay que decir a los padres o no? Sí. Sí. Independientemente del muchacho, ¿hay que decirle al padre o no? Sí. Por un lado, la Shonara, no hay que hablar mal de los hijos, no hay que comentarle mal a la Shonara. Por otro lado, oye, el padre es el responsable de él. A lo mejor el padre no está suficiente pendiente. A lo mejor la madre no le prepara el sándwich antes de ir a la universidad. Y por eso el muchacho come ahí el cochino. Entonces a lo mejor es responsabilidad de ellos, les tengo que decir. O por otro lado, si les digo, estoy hablándole la Shonara, ¿cómo hago? Puede decirlo de otra forma. ¿Cómo otra forma? ¿Les digo o no les digo? Digo directamente que cuida a tu hija, no está haciendo bien no está cuidando bien en la calle. Bueno, ¿y qué van a hacer? No van a saber nada. ¿Qué es lo que está haciendo malo? Van a pensar que está agarrando droga. No van a saber qué es así. Escuchen bien. Seguro que la persona tiene que decir. Y dice la Gemara, dice un pasuk. Dice, no lota amod al dam reja. ¿Qué significa lota amod al dam reja? No puedes mantenerte viendo la sangre de tu compañero. ¿Qué significa esto? Si tú ves a tu compañero que le está yendo algo mal, que algo le está fallando, y tú puedes aconsejarle y ayudarle y decírselo,
está en tu obligación decírselo. Por ejemplo, yo estacioné mi carro aquí y veo un carro que se quedó con las luces prendidas, cerrado, estacionado en el estacionamiento. Yo veo de quién es el carro, de quién es, del señor fulano. Yo llego a la sinagoga, yo tengo que decir al señor fulano que dejó sus luces prendidas, o mejor no me meto con él, que él resuelva su problema después cuando se quede sin batería. ¿Cuál es la halajá? Obligación decirle, porque no puedes dejar a un bien de un yehudí, amigo tuyo, conocido tuyo, que le está pasando algo mal, sin decirle. Tu responsabilidad es de ayudarle y decirle su problema. Y esto es en dinero, cuánto y más si es en salud. Tú eres un hermano tuyo que está en una situación de salud, que tiene algún problema, y tú le puedes aconsejar y decir, mira, te está pasando este problema, tu obligación es decírselo. Igual es cuando hay una falla en los hijos de alguien y uno lo ve, por supuesto, tiene que saber cómo y cuándo decirlo, pero tiene que decirlo, parte de la responsabilidad. Si es así, Yosef aparentemente, cuando fue y habló mal de sus hermanos al padre y le dijo, papá, mis hermanos están portándose mal, ¿hizo mal o bien? Hizo bien. Si hizo bien, ¿por qué la Torá lo trae como algo negativo, que él habló mal de ellos al padre? Dice el Midrash algo muy curioso. ¿Qué es lo que él habló mal de ellos al padre? ¿Qué fue el chisme? ¿Cuál fue el chisme que le contó al padre? ¿Sabes lo que le contó? Que él los vio una vez, los hermanos, que agarraron una cabra y con una hacha le dieron en la cabeza, la mataron y se la comieron. ¡Sin shahitá! ¿Y qué más? ¿Y qué más agarraron? Le quitaron una pata y se la comieron. Así, sin hacer nada. ¿Cómo? Ever minahai, bli shahitá. ¿Cómo, hermanos, hijos de Jacob? Fue a contar al padre, papá, mira lo que están haciendo. Algo muy grave. Pero resulta que ese muchacho, esa cabra que estaban comiendo, hubo una falla, que era una cabra ben pacuá. ¿Qué significa ben pacuá? ¿Qué va a nacer? No, escucha, una vaca estaba embarazada. ¿Qué mes? ¿Cuántos meses se embaraza la vaca? No, pues, no, 9 no. 6. ¿Cuántos meses se embaraza la vaca para tener el bebé? 5 o 6. 5 meses. Yo lo sé porque lo dice la Gemara. 5 meses se embaraza la vaca y tiene el bebé. Resulta que el Señor tiene la vaca con 5 meses de embarazo. No tuvo paciencia. Para que nazca el bebé, ¿qué hizo? Le hizo shahitá kosher, 100% kosher. Salió el pulmón kosher, todo. Cuando abren el feto, ¿qué sale? Un bebé vivo. Un bebé vivo. Porque le cortaron, la hicieron, degollaron a la madre, abrieron todo y salió el bebé vivo. Está vivo todavía. Normalmente quedan como unos segundos, 1 minuto, 2 minutos creo que son, desde que se degolla la madre hasta que se muere el bebé. Y esos 2 minutos, rápido, abre, sacaban el bebé, salió vivo. Camina, todo normal. Ese bebé, ¿hay que hacerle shahitá otra vez o no? Cuando mataron a la madre, él estaba dentro. ¿Hay que hacerle shahitá o no? Depende de una regla que dice el Talmud. El Talmud tiene una duda. Si Aubar yerech imo o Aubar lam yerech imo. Si el feto que está dentro de la madre es como un miembro de la madre o es como otra creación. ¿Para qué eso es relativamente? Para dinero monot, una cuestión de dinero. Resulta que la conclusión de la Gemara, Rabbi Yohanan Amar, Ubar yerech imo, el feto es como una parte, un miembro de la madre. Si es un miembro de la madre y a la madre le hicieron shahitá, sale que el bebé que es kasher, se puede comer directo, es un miembro de la madre. Si se puede comer directo, ¿hay que hacerle shahitá al bebé o no? No, ya se hizo shahitá a la madre. Simplemente te lo muerdes y te lo comes. Si es así, esa cabra que ellos degollaron, ¿qué cabra era? Ben pacuá, no necesitaba el shahitá. Entonces Yosef, cuando trajo el chisme a los padres, ¿qué pasó? Se equivocó en eso. ¿Qué se equivocó?
que dijo algo que en verdad que era kasher, pero él que pensó, él vio que ellos matan la cabra y se la comen, pensó que estaba mal, y en verdad estaba bien hecho porque no necesita sheyitá. Y entonces ahí viene el reclamo que a Yosef, que ¿por qué hablaste mal? ¿Y qué podía hacer Yosef en ese momento? ¿Qué podía hacer? Muy bien, antes de uno abrir la boca tiene que estar no 90% seguro, tampoco no 100%, 101%. Para uno abrir la boca tiene que estar 101% y tiene que ser en el lugar propio, aprovechando que estamos en esto de la Shonara. ¿Qué pasa si viene alguien y me pregunta una referencia comercial? ¿Qué es una referencia comercial? Me pregunta, mira fulanito, Shelomo, ¿es una persona buena, correcta? ¿Puedo hacer negocios con él o no? Y yo sé que es mala paga. ¿Tengo que decirlo o no? Si yo digo algo malo, no van a trabajar con él. Por otro lado, si no lo digo, estoy causándole un tropiezo a la persona. ¿Cómo tengo que reaccionar en ese caso? Dice el Talmud, tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque si te están pidiendo una referencia, tienes que decir la verdad. Mira, él conmigo me compró, me pagó un poquito tarde. O no me pagó, todavía me lo debe. Tienes que decir lo que es, porque es una referencia. Igualmente si te preguntan para un tema de matrimonio. ¿Qué te pregunta para el tema de matrimonio? Mira, te preguntan, ¿tú tienes un amigo que se llama fulanito? Sí. ¿Cómo es ese muchacho? Porque mi hija está saliendo con él. Y tú sabes que el muchacho no es muy tzadik, es benoní. ¿Qué significa benoní? Mediano, no es muy tzadik. ¿Qué tienes que darle? La información correcta. ¿Por qué? Porque esas cosas no es la shonara. Eso es para un beneficio, para alguien, para saber una información que la necesita. ¿Cuándo es la shonara? Cuando alguien habla un chisme por hablar, por pasar el tiempo, se pone a hablar chismes de la gente. Eso es lo negativo. Resulta que Yosef, cuando habló con los padres, no era la shonara, porque era algo bien para arreglarlos. Pero el problema era que le faltó un detalle, que ese caso en verdad no estaba mal hecho. De aquí el cuidado que uno tiene que tener como persona antes de hablar cualquier tipo de cosa. Vayave Yosef et dibatam ra'a el abihem. ¿Qué significa abihem? El padre de ellos. ¿Es el padre de ellos? ¿No es el padre de Yosef? Es el padre de todos. ¿Y por qué dice abihem? El padre de ellos. Porque él lo hizo con la intención que es el padre de ellos, para que les llame la atención. Lo hizo con buena intención, para que el padre de ellos, que es responsable sobre ellos, se los diga. ¿Y qué ocurre? Además de todo este problema, que ya está la relación con los hermanos un poquito tensa, de Israel, ahavet Yosef, mikol bana. Jacob ama Yosef más que todos los hermanos. ¿Por qué? Kibben ze kuníbulo. Porque es el hijo que lo tuvo cuando era anciano. Veas de la vejez. ¿Y qué le hizo? Veasaló que el pasim. Le hizo una túnica con rayas especial para Yosef. Este pasuk, cuando uno lo ve, uno se sorprende. ¿Quién no entiende y quién no sabe que si tú demuestras cariño a un hijo de una manera tan clara delante de los demás, va a causar envidia? Imagínate, tú tienes 3 hijos, tú tienes 10 hijos, a todos les das túnica blanca, a uno solo túnica con rayas. ¿Qué va a pasar? Creas cierta envidia. Todos dicen, ¿por qué a mí mi papá no me quiere como a ti? Entonces, si es así, ¿por qué Jacob hace una cosa que es tan lógica, tan obvia? Segunda pregunta. Aquí no dice Jacob, dice Israel ahavet Yosef. Todos los versículos antes dice Vayeshev, Jacob. Vele Toledot, Jacob. Todo el tiempo lo nombra como Jacob. Este versículo, Israel ahavet Yosef mikol echad. Israel lo toma. Seguimos los versículos más adelante, ¿cómo aparece ahí? Otra vez, Vayomer Israel, otra vez Israel, Aloach Yosef ajeja roim bishchem. Después sigue diciendo, el pasuk más adelante continúa y dice así: cuando salieron, lo vendieron todo.
Cuando vinieron dice, Vaikra Yaakov et Simlotav, otra vez vuelve a Jacob. 2 veces dice Israel. Una vez cuando dice que amaba a su hijo, y segunda vez que dice Israel, ¿cuándo es? Cuando lo manda a saludar. ¿Por qué esas 2 veces es Israel y siempre Jacob? Tiene 2 nombres. ¿Por qué a veces le llama así, a veces así? Entonces algunos dicen la primera respuesta clásica de todo el mundo, ¿cuál es? Bueno, casualidad, a veces dice así, a veces así. Pero esa primera respuesta yo no la quiero, quiero la segunda. ¿Cuál es la segunda respuesta? Israel sabemos que es un nombre elevado espiritual. Jacob es el nombre normal. ¿Quién lo nombró Israel a él? Ángel lo nombró Israel. Dios lo nombró, es un nombre muy espiritual. Aquí Jacob hizo una acción, hizo una conducta elevada de lo material normal que uno hace. Cuando tú tienes un hijo normal, tú no haces diferencia entre los hermanos. Pero cuando se trata de Israel, él se elevó a Abet Yosef Mikol Baná. ¿Por qué? Kiben Zekunímulo. ¿Qué significa Zikunim? Zaken. ¿Qué es Zaken? Zekana Jochma. Era el hijo que más quería estudiar. Él lo elevó, lo apreció. ¿Por qué? Porque él más quería estudiar, más quería acercarse. Por eso él se comportó un comportamiento muy espiritual con él. Y los hermanos se comportaron un comportamiento físico que él lo quiere más a él más que a nosotros. Y sabemos que dice Jajamim, Kinat Sofrim Tarbeh Jochma. Todas las envidias son negativas. De todas las envidias salen cosas malas, pero hay una sola envidia buena. ¿Cuál es una envidia buena? Una competencia sana. ¿Cuál es la competencia sana? En los negocios, business. No, en la Torah. Si de repente viene uno y dice, yo terminé un tratado de Talmud. Oye, viene el otro y dice, yo también quiero terminar. Yo también quiero terminar. Una competencia sana. Cuando es una competencia sana vale la pena. Israel, Jacob pensaba que la competencia que está haciendo aquí, Ben Zekunímulo, que es el estudio de Torah, es una competencia sana, una competencia buena. Van a aprender a estudiar más. Pero ellos lo tomaron como una competencia de Ketonet Pasim, de una competencia normal. Y cuando lo metieron como una competencia normal, terminó, como vamos a ver que terminó, que tuvieron que vender a su hermano. Por eso la persona tiene que ver aquí cómo saber separar las competencias que son buenas, que son sanas, a las competencias que crean envidia y crean otro tipo de problemas. Por eso dice Israel, Ahabet Yosef Mikol Banav, Kiben Zekunímulo, Ve'asalo Ketonet Pasim. El Ora Haim Akadosh, Rabbi Haim Ben Atar, era un gran rabino, y se sabe que el libro de él lo escribió con una cuestión muy espiritual. Hay una parte del Ora Haim Akadosh, cuando lleguemos a Perashat Bechukotai, tiene 42 explicaciones sobre un versículo. Yo hasta ahora cuando les daba 26, 28, pero él 42, para que vean me pasó 42 explicaciones, y cuentan que esas 42 explicaciones él no las dijo así nomás, las soñó en la noche, las recibió directamente de Dios. Y ese jajam grande recibía sus explicaciones, tiene unas explicaciones muy originales. Y aunque era sefaradí, alguna excepción, aunque era sefaradí, Haim Ben Atar, ¿quién es el que más estudia el libro de él? Los Ashkenazim de Rusia y de Polonia. Le encanta este libro, no se mueven sin él por lo que dijo el Baal Shem Tov sobre él. Le dijo el Baal Shem Tov que él tenía el nivel casi de un nivel como un ángel, así lo consideró. Él escribe aquí en su libro y dice que el motivo cuando la persona tiene un problema con el otro, todo lo que hace el otro lo ve negativo. Yo paso por aquí y que, mira, me volteó la cabeza a la derecha, oye, se volteó a la izquierda, oye. Todo lo que haga es un problema. ¿Por qué? Porque ya tiene un problema con él. Aunque te haga algo bueno, te ayude en algo, te dé un sidur, tú lo vas a tomar. Se está burlando de mí, me está dando un sidur, cree que no me lo sé de memoria. Y si no te da el sidur, ¿por qué no me dio el sidur si yo necesitaba un sidur? Y si te saluda, ¿por qué me saludó así? Y si no te saluda, todo lo ve negativo porque hay algo,
un pensamiento negativo previo, que todo lo que hace lo ve negativo. Dice, igual pasó aquí. Yosef trataba de ayudarles a ellos, de decir cosas buenas para ayudarles, pero ya ellos lo prejuzgaban todo lo que hacía negativo. Y si eso causó lo que causó, dice, por la persona es muy importante tener la mente siempre, tratar de tenerla lo más limpia posible para de esa manera poder ver las cosas de una manera objetiva, correcta y con éxito. Amén, que ni razón.